A todos, espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, 20 de octubre. Haremos continuando con toda nuestra construcción de la tercera unidad. Estamos en el tema de vectores. Hoy vamos a seguir construyendo algunos elementos que nos sirven para tener todas las habilidades necesarias de resolver estos talleres, y más que resolver los talleres es poder comprender cómo es que funcionan, cómo se construyen los vectores y cómo se aplican a situaciones cotidianas, y es un tema que también les va a servir mucho para otros aprendizajes. Bueno, entonces voy a compartirles por acá pantalla. Bueno, ya vamos. Ahorita hacemos algunos ejercicios del taller. Voy, antes de hacer ejercicios, a mirar otros conceptos de vectores. Ya vimos pues toda la definición de vectores en el plano cartesiano, cómo se descomponen, cómo se suman. Hicimos varios ejemplos utilizando un aplicativo que tenemos en la página, en el curso de Moodle. Hoy vamos a mirar otras propiedades de vectores que nos van a servir para poder terminar ese taller número 14, que es el que tenemos por ahí pendiente. Entonces, bueno, este pantallazo que ven es la forma de nombrar un vector. Observen que está como pareja ordenada. Este es un pantallazo bien interesante. Observen que tengo el vector en coordenadas cartesianas, su pareja ordenada 3,6 en este ejemplo. Tenemos el vector descompuesto en coordenadas XY, ¿cierto? Recuerden que se forma un triángulo rectángulo de tal manera que yo pueda tener las coordenadas, las componentes en X y en Y. ¿Listo? Bueno, dados dos puntos, ya sabemos pues que dos puntos me determinan un vector. Aquí en este caso serían los dos puntos, ¿quiénes serían? 0, 0 el origen y 3,6 el punto final. Entonces, dados dos puntos X y Y en R2, seguimos en el plano, que cuando hablamos de R2 estamos hablando de X y Y. Y un escalar lambda, definimos la suma de X y Y y el producto escalar lambda por X, que denotamos respectivamente por X más Y y lambda X. Aquí pueden ver entonces cómo tenemos una primera propiedad que nos va a servir mucho. Yo tengo un vector, un punto de coordenadas XY y otro punto de coordenadas X2 más Y2. Si yo los quiero sumar, puntos que me pueden generar un vector o que me generan un vector mejor, entonces es muy sencillo. Sumamos las coordenadas, las componentes en X y sumamos las componentes en Y. Y obtenemos un nuevo punto, un nuevo vector. Y esta es otra de las propiedades de los vectores, que podemos multiplicar un escalar, lo podemos multiplicar por un vector. ¿Qué es un escalar? Pues un escalar es un número real puede ser, ¿cierto? Recuerden que un escalar, en la primera, empezando la clase hablábamos de cantidades escalares y cantidades vectoriales, que las escalares son aquellas que quedan definidas, que basta definirlas con su número y su unidad y no necesitamos más información. Por ejemplo, una masa, la hora, son las 6 de la mañana. Cuando uno dice eso, esto es una cantidad escalar. Porque yo sé que no es vectorial. Pues con 6 de la mañana yo no necesito decir ni su magnitud, esa sería la magnitud, pero no necesito decir ni dirección ni sentido, ¿cierto? O cuando uno dice este lápiz pesa 3 gramos, o su masa mejor, su masa es de 3 gramos, ¿cierto? O esta regla mide 3 centímetros. Estas unidades no necesitan
decir en qué dirección y en qué sentido. Pues una regla mide 3, este lápiz mide 3 centímetros, ya. Yo no necesito decir que este lápiz mide 3 centímetros, 20 grados al noreste. No, no tiene sentido, que son las 6 de la mañana, 30 grados al noreste, ¿no? Estoy hablando de tiempo de hora, ¿no? Pero si yo voy a decir, voy a aplicar una fuerza a este bloque, una fuerza, necesito decir en qué dirección, qué ángulo va a formar y cuánto es su magnitud, ¿cierto? Entonces aquellas cantidades que necesitan, además de su magnitud, hacia dónde, o sea, en qué dirección, en qué sentido, son las vectoriales. Las que no necesitan toda esa información son las escalares. Y las escalares, una cantidad escalar, en este caso la estamos representando con una letra griega, lambda, cualquiera, puede ser una letra cualquiera, ¿cierto? Entonces, la propiedad me dice que si quiero multiplicar un número, o sea, un escalar, por un vector, esto es una especie de propiedad distributiva. Observen que este escalar queda multiplicando cada una de las parejas ordenadas. Se puede multiplicar un escalar por un vector. Miren un ejemplo sencillo. Me dan dos vectores, vector 2, menos 3 y menos 4, 1. Me dicen, encuentre x más y, sería un ejercicio, encuentre 3x, 3 veces x sería un segundo ejercicio. Aquí estamos multiplicando un escalar, lo que acabamos de ver, menos x. Esto también es un escalar, porque aquí el escalar sería, lambda sería menos 1, sería el escalar. Este sería otro escalar, lambda sería 3. Y de una vez sumarlo con y, ¿cierto? Vamos por pasos. Empecemos por x más y. Entonces observen que hacer x más y es simplemente sumar cada una de sus componentes. O sea, 2 más menos 4, mírenlo por acá, coma, y las componentes en y, menos 3 más 1. Entonces esta es la componente en y estas son las componentes en x. Simplemente se suma. 2 más menos 4 me da menos 2 y menos 3 más 1 me da menos 2. Esta sería la respuesta de este primero. Perdón, de este primero. Ahora necesitamos 3x, multiplicación de un escalar por un vector. Mírenlo por acá. En la propiedad que veíamos en la diapositiva pasada nos decían que esto es una especie de propiedad distributiva. Entonces simplemente 3 por 2, 6 y 3 por 3 menos 9, conservando los signos, ¿cierto? Vámonos con este. Menos x, ¿qué significa? Es un escalar también, porque esto es un menos 1, lo que pasa es que el 1 no se pone, pero de ahí menos 1. Lo que se hace es otra vez multiplicar el menos 1, en este caso, o el menos por cada número, multiplicación de signos. Me queda menos 2 por menos 2 me da menos 2, y me queda menos por menos da más, menos por menos da más 3. Y vámonos con este. Entonces hacer 3x más y implica hacer primero 3x, es decir, 3x, x es ¿qué? X es 2 menos 3, entonces ¿cómo me quedaría 3x? 3 por 2, 6, y 3 por menos 3 me da menos 9. Este es 3x, ¿cierto? Mírenlo por acá, 6 menos 9. Y una vez lo tenga, le sumo y. Sumarle y quiero. Y es menos 4, 1. Y ya sabemos que para sumar sumamos las componentes en x. 6 más menos 4 me da 2, mírenlo por acá. Y menos 9 más 1 me da menos 8. Listo. Notemos que si x es igual a xy, bueno, O aquí termina el ahí ejemplo. es sencillo, solamente sumando ¿Sí? puntos, o sea, haciendo puntos, coordenadas y ya, y no estamos metiendo nada así como Sí, de ángulos ni las, nada. nada, por el momento nada. Eso es Esta lo es una, real. enseguida practicamos con ángulos. Y esta es una suma muy lineal. Es para otro tipo de ejercicios con vectores que también tenemos en el taller. Que simplemente más adelante, pues por eso otro tema más avanzadito, sí,
pero eso sobre todo cuando estamos multiplicando escalar por vector o vector por vector, que aparecen nuevos elementos. Pero por el momento en la suma es así, sencillo. Componentes con componentes. Bueno, Profesor, notemos. el primer taller, el que Sí, es para hoy, de sumas exacto. de vectores con escalares y así. Esto que estoy haciendo en este momento es el último punto del taller 14, que enseguida vamos a mirar. Ese es el de hoy en la noche, ¿cierto? El que Sí, es hoy en la noche. es hasta hoy o hasta mañana, no recuerdo. Hoy o mañana, algo así en la noche. Ahorita, mañana. Esta Ah, mañana. ok. Ah, Bueno, entonces miren esta propiedad sencilla, que si x es igual a xy y 0 sea el origen, ¿cierto? Entonces tenemos que esto es como una propiedad modulativa, ¿verdad? Que al sumarlo con el módulo, pues tenemos lo mismo, ¿cierto? Parecido a la propiedad modulativa de los números 6 más 0 da 6. Al sumarlo con el módulo, pues volvemos y obtenemos la misma propiedad. Esta es la propiedad inversa. Si lo sumo con su inverso, pues me da el módulo, ¿cierto? 6 menos 6 menos 0, pero aplicada a vectores. Al par ordenado 0, 0 lo llamamos el módulo aditivo de los en el plano, y al par menos x lo llamamos el inverso aditivo. Lo mismo que en las sumas de los números. Bueno, estas son algunas propiedades, que si x y y pertenecen a z, recuerden que z son los enteros del plano, y los escalares alfa y beta, recuerden que los escalares son números, simplemente números. Se cumple que la suma sigue perteneciendo al plano. Es conmutativa, x más y es lo mismo que y más x. Es asociativa, es decir, yo puedo sumar, si tengo tres vectores, puedo sumar x más y más z, o puedo sumar y más z y luego con x. Propiedades, las mismas propiedades que hemos trabajado hace rato. Esta que acabamos de ver tiene módulo, tiene inverso aditivo. Al multiplicarla por el 1 me da el mismo vector. Y la multiplicación de los escalares también es distributiva o es asociativa, pues se puede multiplicar alfa por beta. Es decir, si yo tengo 4 por 3 por una pareja ordenada, yo puedo multiplicar primero los vectores si quiero, y luego de multiplicar los vectores, pues puedo proceder a multiplicar los escalares, perdón. Una vez multiplique los escalares, puedo multiplicar el escalar por los vectores. O también puedo hacer la multiplicación de este escalar por el vector y luego la respuesta multiplicarla por este otro escalar. Son propiedades distributivas, ¿sí? Bueno, miren la propiedad número 8. igual, distributivas todas dos. La doctora no hay. Son distributivas. Bueno, dados x y y, definimos la diferencia, lo mismo. Es decir, si la suma era sumar término a término, pues la diferencia es restar término a término, conservando signos. Esta propiedad incluso para mí pienso que sobra, porque igual cuando uno va a sumar y dentro de los componentes hay números negativos, pues está restando, ¿cierto? Pero bueno, ahí la tienen en cuenta también en este texto referencia de donde se extrae esta información. Bueno, entonces miremos estos ejemplos así rápido y ya pasamos al taller. Entonces aquí otra vez nos dan 2 puntos. Tenemos que x menos y es igual a 2 menos 3 menos 4 menos 1. Me están diciendo que lo reste. Entonces la resta sería 2 menos menos 4, ¿cierto? 2 menos menos 4, coma, menos 3 menos 1, ¿cierto? Esto sería la pareja ordenada, que es lo que está pasando por acá. Entonces menos por menos da más, 2 más 4 me da 6, y menos 3 y menos 1 me da menos 4, que me reduce. Fíjense que es la misma operación. Aquí lo que hay que poner mucho cuidado es en los signos, pero la operación es la misma, término a término, componente por componente. Miren este.
hallar X y Y si tenemos esta igualdad. Entonces, como yo sé que esta X se comporta como un escalar por la propiedad que acabamos de ver, yo sé que esta X me multiplica cada término. Entonces yo puedo decir que 1, menos 2 es igual a X por 1 me da X, coma, y X por 2 me da 2X, ¿cierto? Más, y aquí voy a hacer lo mismo, Y por menos 1 me da menos Y, y Y por 4 me da 4Y, ¿cierto? Como esto es una igualdad, bueno, antes de esa igualdad voy a hacer esta suma. Y ya sabemos que la suma es componente a componente. Entonces, 1 menos 2 es igual a X y menos Y. Entonces me queda X menos Y, porque no son variables, entonces los dejo indicados. Coma, y voy a sumar la otra componente, 2X con 4Y. Entonces me queda 2X más 4Y. Observen que aquí tengo una pareja ordenada de vectores, 1 menos 2, y aquí tengo otra pareja ordenada. ¿Qué me dice esta otra? Y esta. Si son iguales, ¿qué quiere decir? Que esta componente es igual a esta X, que es la componente en X, y que esta componente es igual a esta, ¿cierto? De ahí es donde se sacan entonces las ecuaciones. Es decir, esta primera componente, 1 es igual a esta primera componente, es igual a X menos Y. Y esta segunda componente, menos 2, es igual a esta segunda componente, es igual a 2X más 4Y. Esto ya lo conocemos, recuerdan, voy a organizarlo. Voy a organizarlo es que voy a voltear este para que me quede X menos Y igual a 1. Y este también voy a voltearlo para allá para que me queden las ecuaciones como las hemos manejado. Más 4Y igual a menos 2. Tenemos dos ecuaciones, ¿cierto? Tenemos la ecuación número 1 y tenemos la ecuación número 2, que si ustedes recuerdan que nos tocó hacerlo por allá en el tema pasado, usamos método de sustitución o método de igualación para resolverlos. Lo que necesitamos son los valores de X y de Y. Entonces, Es mejor, o sea, igualar las dos y después pues, la otra y así hasta hallar primero una variable. como tú quieras, No, hay 5 formas. Por ejemplo, mira, yo voy a colocar la esta mejor acá. es como institución, no, o sea, o es como la más segura del resultado, como que uno la entiende como mejor, ¿no? Mira, pues la decisión de hacerlo del método es la decisión de cada uno, ¿cierto? Porque hay personas que les parece más fácil la que tú estás diciendo, igualarlos o despejar una y reemplazar en la otra, ¿cierto? A mí personalmente, cuando tengo estas ecuaciones, me parece que el método de reducción es el más sencillito, porque se cancela la variable muy rápido, pero igual los dejo a potestad de ustedes usar otro método, ¿cierto? Aquí, si yo las fuera a sumar, no se me estaría cancelando ninguna. Yo necesito que se me cancele o la X o que se me cancele la Y. Tengo dos caminos. Puedo multiplicar por menos 2, porque para que se me cancele la X, ¿qué tiene que haber acá? Tiene que haber un menos 2, ¿cierto? Y ahí se me cancelaría la X. O puedo multiplicar por 4, porque si multiplico por 4, toda la ecuación, aquí quedaría un 4Y y se me cancelaría la Y. Cualquiera de las dos opciones. Entonces voy a escoger multiplicar por menos 2. Entonces multiplico por menos 2. Voy a multiplicar por menos 2 la ecuación 2, la ecuación 1 en este caso, ¿cierto? Esta. Y a multiplicarla por menos 2, ¿cómo me quedaría? Entonces voy a hacer aquí un ladito.
2x más 4y igual a menos 2. Es la de arriba que queda igualita, ¿cierto? Esa no la he tocado. Pero la de abajo, al multiplicarla por menos 2 me va a quedar 2 por x me va a quedar menos 2x. Menos por menos me va a dar más 2 por y, 2y. Y menos 2 por 1 me va a quedar menos 2. Al sumarlas, observen que se me cancelan las x, que era el objetivo, y 4y más 2y me da 6y, y 2 menos 2 me da 0, ¿cierto? Entonces menos 4. Es menos 4, ¿en dónde? Porque es menos 2. Menos 2. El de arriba es menos 2. Es menos 4. Sí, señor. Ahora se cancela. Menos 2 y menos 2 da menos 4, sí, muchas gracias. O sea que eso me quería que y es igual a menos 4 sextos. O sea que y es igual a menos 4 sextos, simplificando, Menos 2 tercios. mitad menos 2 tercios. Y igual a menos 2 tercios, ¿cierto? Así igual por acá. Y ya con ese y igual a menos 2 tercios, pues para hallar x vengo y lo reemplazo o acá, en la 1 o en la 2. Pues la más facilitada es como que No, la 1, ¿cierto? Cualquiera de las dos me tiene que dar lo mismo. Entonces, voy a limpiar por acá. Ya tenemos y, ¿cierto? Para hallar x, entonces vamos a decir que y igual a menos 2 tercios en 1. Lo pude haber hecho en 2, ¿cierto? En 1. Vamos a hacerlo acá, entonces me queda x menos y, pero y vale menos 2 tercios igual a 1. Menos por menos da más, me queda x más 2 tercios igual a 1. Miren que ya solamente la incógnita es x, paso ese 2 tercios allá, entonces nos queda x igual a 1 menos 2 tercios, y esto nos va a dar 3 menos 1 por 2, 2, menos 2, nos va a quedar que x es igual a 3 menos 2, me da 1 tercio. Listo, ahora por acá. Esa es una aplicación de este tipo de suma de vectores, ¿cierto? Hallar una incógnita. Listo. Me quiero ir para el taller, que nos rinda un poquito, porque este ejemplo es muy parecido a lo que tenemos en el taller, entonces de una vez lo practicamos en el taller. Bueno. Vamos a hacer este primero y hacemos esto de acá. Vamos a ver como el tiempo nos vaya dando. Empecemos con este. Voy a llevármelo por acá para nuestro tablero digital. Dados los siguientes vectores, entonces me están dando los vectores, ¿cierto? Aquí es donde pues, están ustedes en su casa. Espero que tengan una buena hoja cuadriculada o en papel milimetrado, un buen transportador y una reglita para que, porque miren por acá al final, verificar las respuestas con el método del paralelogramo. De pronto a mí no me dé muy exacto, pues porque acá es un poquito más complicado, pero si ustedes están allá trabajando con regla y transportador, espero que les dé bien y les pido entonces que hagan estas medidas exactas usando regla y transportador, porque si no, entonces la prueba del paralelogramo no les va a dar. Entonces es necesario que las medidas que ustedes hagan allá en sus casas sean exactas con regla y transportador. Dice entonces, vamos a insertar nuestro plano.
esa es la cuestión, ya tener que llevar eso a lo del plano, pues a lo del método eso lo complica. Bueno, hágale que aquí vamos a resolver dudas, todas las dudas que tengan, vamos a hacerlo despacio, por pasos. Toda pregunta que vayan teniendo me interrumpen porque para eso estamos. Vamos a hacerlo bien hechecito. ¿Listo? Entonces, empecemos a ubicarlos. Yo no me queda aquí fácil pues usar transportador, lo voy a hacer aquí aproximadamente. Vamos con el vector A. Miren lo que dice el vector A. El vector A mide 5 centímetros. El ángulo es de 40 grados, pero ¿en dónde? Ojo, en el sentido contrario de las agujas del reloj y con el eje negativo de la X. Entonces tengo por acá mi eje Y y tengo por acá mi eje X, ¿cierto? Entonces, sencillo. Sentido contrario de las agujas del reloj, o sea que yo ya sé que mi vector viene así, ¿cierto? Sentido contrario. Pero con el eje negativo de la X. Ah, bueno, entonces yo sé que arranca desde acá y voy a medir 40 grados. Ubico mi transportador ahí y a partir de ese eje negativo de la X mido 40 grados. Desde acá hasta acá, ¿cierto? Entonces, y cojo la reglita y digo que me debe medir 5 centímetros. Aquí lo hago aproximadamente. Listo. Voy a decir que este mide 40 grados y... Profe, Sí, señor. pues ahí ya me confundí porque yo lo hubiera hecho arriba a la izquierda, según lo que vimos la clase pasada. Arriba De sería Y arriba. positivo, X negativo. Y abajo Bueno, sería Y X negativo. como dice que o sea, como uno viene midiendo los vectores así, ¿cierto? Con el eje negativo de la X en el sentido contrario de las agujas del reloj. Yo vengo así, ¿cierto? Sentido contrario, sentido contrario. Entonces me dice, aquí es clave cuando me dice eje negativo de la X. Pues cuando llegas al eje negativo de la X, que es este, ¿cierto? Cuando estás acá parado, ¿qué hace uno? Mida 40 grados con respecto a este eje. Tienes que medirlo así, en el sentido contrario de la aguja del reloj, porque si lo haces así, lo estás haciendo en el mismo sentido de las agujas del reloj y no estás entonces cumpliendo lo que me dice, ¿cierto? Por eso, cuando me paro acá en el eje negativo de la X, tengo dos opciones, o medirlo así o medirlo así. ¿Cuál escojo? Esta, porque me dice que es el eje que es en el sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Sí? Ok, listo, profe. Bueno. Profe, que uno siempre va a partir a medir el ángulo desde el eje que le diga el problema. Siempre. Exacto, exacto. Eso es clave. Entonces mira que nos dice, sentido contrario a las agujas del reloj. Eso es clave, ¿cierto? Porque yo puedo hacerlo así o lo puedo hacer así. Entonces ya me están diciendo que así. Y con el eje negativo de la X, entonces ¿qué me están diciendo? Ya pares en el eje negativo de la X, con sentido contrario a las agujas del reloj, mide un ángulo de 40 grados, ¿cierto? Que eso fue lo que hicimos. Me paré en el eje negativo de la X, usando las manecillas contrarias al reloj, medí 40 grados. Una pregunta. En Sí, todos los señor. ejercicios siempre se me van a dar el dato de los vectores. O a veces adelante me van a dar unos y tengo que hallar los otros. ¿O qué? No, no, o sea, puede pasar muchas cosas, pero pues por cuestiones de tiempo y como este tema es tan largo, este tema de vectores es muy largo, nos vamos a quedar en este tipo de aplicaciones. Yo les doy Así los siempre vectores, sí, vectores. les doy los vectores, ubicarlos y sumarlos o restarlos. Eso es todo. Listo. Listo. Bueno, entonces hasta ahí vamos bien. Ya ubicamos el primer vector. Recuerden que si tienen un transportador, pues tienen que poner el transportador en el eje X, como quien dice, ponerlo al revés, pues por decirlo de alguna manera, ese me borró el vector. Y medir 40 grados a partir del eje negativo de la X. Entonces yo les digo porque como tenemos que hacerle la prueba con el método del paralelogramo,
A ustedes ahorita, que lo esté haciendo bien juicioso, ahorita me cuenta si les da, porque como les digo aquí no tengo las medidas exactas. Vámonos para el vector B. ¿Qué dice el vector B? 3 centímetros, 110 grados en posición normal. Esto en posición normal es un concepto de las matemáticas, sobre todo de la trigonometría, que nos dicen que un ángulo en posición normal es todo ángulo que parte del eje positivo de la X y se mueve en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Listo? Entonces este es un ángulo en posición normal de 90 grados, este es un ángulo en posición normal de 180 grados, este es un ángulo en posición normal de 270 y así sucesivamente. O sea, todo ángulo en posición normal significa que arranca desde el eje positivo de la X y en sentido contrario a las agujas del reloj. Esa es la definición de ángulo en posición normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a parar. Como me dice que en posición normal, ¿qué quiere decir? Que me pare en el eje positivo de la X y que coja mi transportador y mida 110 grados. Entonces yo ya sé que hasta acá llevo 90, ¿cierto? Me estarían faltando 20. ¿Y el ángulo cuánto mide? El vector cuánto mide? 3 centímetros. O sea que es un poquito más pequeñito. Más o menos como por acá. Este ángulo en posición normal mide 110 grados, que sería 90, 110, ¿cierto? Usando transportador más o menos les debe haber dado por ahí. Este es mi vector B de 3 centímetros. Listo, vamos bien hasta el momento. Llevo dos Ya vectores. que nos está mostrando Sí. cómo es que va a quedar la figura. Sí, ahí vamos viendo cómo nos va quedando. Lo que pasa es que aquí ahorita miramos, porque aquí hay Pero yo dos creo que más, ejercicios. un poquito más inclinada es a la izquierda, la que está haciendo. Pues no creo que haya los 110 ahí. De pronto un Bueno, poquito más. yo lo estoy haciendo aquí a ojo porque como está en la pantalla no tengo forma de ponerlo transportada, pero bueno, ustedes ahí me lo van haciendo bien y me cuentan ahorita cómo les da el resultado. Vámonos para el C. Ojo con el C, mire lo que me dice. 10 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj y con el eje negativo de la Y. ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está el eje negativo de la Y? Por acá, ¿cierto? Pares en el eje negativo de la Y y en el sentido contrario a las agujas del reloj, mida 10 grados. Entonces me paro. ¿Ahí cuánto mide el vector? Y el vector mide 6 centímetros. Entonces párese en el eje negativo de la Y. A partir de ahí, mida 10 grados y trace un vector de 6 centímetros. Sí, tiene razón, este debe ser un poquito más inclinadito porque entonces no concuerda como la realidad. Se va a corregirlo un poquito. Este mide 10 grados en sentido contrario a las agujas del reloj y este es mi vector C de 6 centímetros. Listo. Permítame, yo muevo un poquitico este para que nos dé más coherente el tema. Vamos a hacerlo un poquitico más inclinadito, mide 3 centímetros. Y yo sé que hasta acá hay 110. Este es mi vector B. Listo. Hemos dibujado los tres vectores aproximadamente. Pues aquí intentando hacer algo a ojo. Pero ese es más o menos pues, su distribución en magnitud y en dirección. Profe, Dime. y por ejemplo, cuando dice que el ángulo es negativo o positivo dependiendo de cómo se... Eso aplica, ¿no? Claro, claro que aplica. Entonces, por ejemplo, si tú te encuentras un ejercicio que te dice lo siguiente. Que el vector B mide 2 centímetros y que el ángulo es de menos 40 grados en posición normal. Entonces, cuando el ángulo sea negativo, tú ya sabes que medirlo en el mismo sentido de las agujas del reloj. Posición normal, entonces me paro acá.
No se les olvide que posición normal es arrancar desde el eje X. Pero como está negativo, entonces ya no lo mido así, sino que lo mido así. Este Hay quien sería, iba a pensar que eso no iba a servir hasta para eso. ¿qué? Quien iba a pensar que el funcionamiento de un reloj y eso, pues a Ah, eso le tiene imagínate, una, tantas cosas para una todo eso. aplicación bien interesante. Puede hacer parte del foro que estamos ahí en la unidad 3 de Moodle. El Sí. sentido de las agujas del reloj me indican hacia dónde van los vectores. Entonces, si es negativo, hay que trazarlo así en este sentido contrario, ¿cierto? Como en este ejercicio que nos están diciendo, mire que todos son positivos, por eso todos son en sentido contrario a las agujas del reloj. Mire, todos concuerdan con eso. Listo, aclarada tu duda. Sí, profe. Y si en un ejercicio a uno le dan el ángulo, pues que se contradiga en el enunciado, hasta ahí llegaría el ejercicio, ¿o qué? O Sí, sea, no, que no le den tiene, un ángulo de un signo y que se mueva en claro, otro. no tiene sentido decir que mide menos 40 en el sentido contrario a las agujas del reloj, no, no puede ser, ¿cierto? Hay un error. Tendría que ser coherente en el signo y en la dirección de las agujas del reloj. Bueno, este es el primer paso. Ubicar los vectores es importante porque pues, si los ubico mal de ahí en adelante todo va a estar mal. Hay que ser muy juiciosos a la hora de ubicarlos. Y tenemos dos ejercicios. Aquí hay dos ejercicios, 1 y 2. Vamos a hacer este primero y ustedes hacen el segundo. Bueno, ojo que aquí hay algo importante. Nosotros acabamos de ubicar, ya los tenemos ubicados para el primero. Sin embargo, cuando lo voy a hacer, me acabo de dar cuenta que aquí hay un 2B y nosotros tenemos es B, pues seguida les cuento qué hacemos, y tenemos un medio de C y nosotros tenemos acá un C. Enseguida miramos cómo se corrige. ¿Cómo se corrige? No, cómo se resuelve. Por aquí no hay ningún error. En el otro No, ejercicio, sí señor, hagamos los dos porque hay tiempo. y yo no tengo ningún problema, los hacemos. Bueno, en el otro ejercicio, pero aquí me les adelanto un poquito, cuando los vectores son negativos es muy sencillo, entonces simplemente, si este es el vector A, ¿quién es el vector menos A? Pues este mismo, perdón acá, este Para otro mismo, lado, pero para el otro lado, exacto, que haga una suma de 180 grados. exacto, sí señor, es un ángulo ya, listo, Ujú. pero entonces ya los miramos. Entonces vámonos con este primero. A más 2B más un medio de C. Acabamos de ver que se puede multiplicar un escalar por un vector. Entonces, 2B, si B es igual, claro que aquí no los tenemos con parejas ordenadas, pero igual aplica. Si B es 3 centímetros, pues 2B, ¿quién será? 6 centímetros, ¿cierto? El doble. Sí, Y pero el si vector solamente se denomina como la distancia y ya. sí, la magnitud. Nosotros aquí en Magnitud, vectores les llamamos la magnitud. magnitud. Si C mide 6 centímetros, entonces un medio de C, ¿cuánto mide? 3. 3 centímetros. Entonces, para este ejemplo vamos a trabajar con estos. Así se Porque, resuelve. claro, porque este es el ejercicio que vamos a hacer, porque el ejercicio me pide que hallemos A, no hay problema porque allá está igualito, no está modificado, más 2B, que sería este, más un medio de C, que sería este. Entonces me voy para mi ejercicio y ¿qué voy a hacer? Entonces, yo ya tengo que B es 3 centímetros, ¿cierto? Entonces yo no tengo ningún problema, simplemente a ese mismo vector pues lo complemento para que me quede el ejercicio y voy a decir, ya no voy a decir que este es B, sino que voy a decir que este es 2B. Este es 2B, el ángulo no se modifica, el ángulo sigue siendo de 110, pero este 2B ya mide 6 Cambia la centímetros, magnitud. le cambia la magnitud. Y vamos a hacer lo mismo para C. Entonces, si este era de 6 centímetros, entonces yo sé que por aquí está la mitad. Le voy a borrar este pedacito. No, bueno, perdón.
Yo lo corrijo acá un momentico. Y por acá. Y ya. Entonces, este es un medio de C que mide 3 centímetros. Si, bueno, de pronto hubiera sido más, nos hubiéramos ahorrado tiempo si antes de dibujarlos, pues nos hubiéramos venido a mirar el ejercicio, no decidimos cuál íbamos a hacer de primero y los hubiéramos graficado de una vez, 2B y un medio de C, pero bueno, igual pues los graficamos, aquí no fue sino complementar de acuerdo al ejercicio. Con estos son los que vamos a trabajar, con estas magnitudes, 6, 3 y 4. Entonces, A más 2B más un medio de C. Primer paso. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el primer paso? Empezamos a coger vector por vector. Entonces, empecemos con A. Primer paso para el vector A. Listo. Me vengo para el ejercicio y lo descompongo. Entonces, lo coloco por acá. Lo hago aquí por pasitos, pues, pero ustedes saben que esto que estoy colocando, ustedes en un ejercicio no necesitan colocarlo tan detallado. Como el repaso de la clase pasada. Sí, señor. Descomponer en el gráfico. Es para que ustedes tengan pues como el paso a paso. Entonces, descomponer en el gráfico es que me vengo para el gráfico y digo que este es AY y ojo, no se les olvide decir que es negativo, ¿cierto? ¿Yo por qué sé que es negativo? Porque va hacia el lado negativo de la Y, ¿cierto? Que este es AY y voy a decir que este es AX. Lo hago de tal manera que ¿qué? Que el ángulo me quede dentro del Sería triángulo. negativo. Ah, sí, Menos señor. Todos son negativos. Listo. Tengo a Y y tengo a X. Ya lo descompuse. Lo pude haber hecho con el eje Y, sí. Lo pude haber hecho por aquí con el eje Y, pero bueno, pues si ya está en el eje X no me va a complicar la vida. Entonces sigo con el vector A. Para el vector A descompongo el gráfico. Podemos hablar como de un segundo paso. Hallar a X y hallar a Y usando seno de teta y coseno de teta. Entonces escogemos cualquiera de las dos funciones. Empecemos con seno. Por las matemáticas, por la trigonometría, la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces me vengo para mi grafiquito acá, estoy con el vector A. Ya sé que el ángulo vale 40 grados, ¿cierto? Entonces digo que seno de 40 es igual. Cateto opuesto es AY, ¿verdad? Cateto opuesto es AY y la hipotenusa es el vector. Recuerden que la hipotenusa es sí, siempre es el vector A. Como la meta es hallar a Y, porque todo esto lo conocemos, entonces paso. siempre se utiliza cateto opuesto, no se utiliza cateto adyacente. Seno siempre, la definición de seno es con cateto opuesto toda la vida, siempre, seno. Y el coseno toda la vida es con cateto adyacente. Listo. Lo que tú tienes que poner mucho cuidado es en el triángulo identificar dónde está el cateto opuesto y el adyacente. Porque mira este triángulo, pues la hipotenusa no tiene problema. La hipotenusa, ¿quién va a ser? Pues la inclinada, ¿cierto? La opuesta al ángulo de 90 grados. La hipotenusa no es sino una. Pero hay que saber Pero, cuál es el que está opuesto al ángulo y cuál es el que claro, está al ángulo. aquí hay dos catetos, ¿cierto? Aquí hay dos catetos. ¿Cuál es el opuesto y el adyacente? Pues no sé. Depende de quién, del ángulo que yo vaya a coger. Si cojo este ángulo, este es el cateto opuesto. Y este sería el adyacente, ¿cierto? Ah, pero no quiero coger este ángulo, sino que quiero coger este. Ah, bueno, si cojo este ángulo, entonces ya este sería el opuesto y ya este sería el adyacente, ¿cierto? Entonces, esa es la única cosa que hay que tener, pues el único detalle que hay que ponerle mucho cuidado. Hay que mirar quién es el opuesto y quién es el adyacente. Y eso depende de quién, pues del ángulo que tome. Porque con la hipotenusa, pues no hay problema. La hipotenusa siempre es la única hipotenusa
No hay más, y es la opuesta al ángulo recto o la inclinada. Entonces, en este caso, mi cateto opuesto es a Y y mi cateto adyacente es a X. Y seno, esa es la definición desde la trigonometría, seno es cateto opuesto. Entonces estamos reemplazando seno de 40, cateto opuesto es a Y, la hipotenusa es A, y despejamos a Y, que es la incógnita, ¿cierto? Entonces, ¿cómo queda Y despejado? Paso esa A que está dividiendo a multiplicar y queda seno de 40. Reemplazamos porque todo lo conocemos, ¿cierto? El vector A mide 5, las unidades se las ponemos al final. Seno de 40, luego a Y, ¿tienen por ahí una calculadora a la mano? Que me ayuden con las cuentas. Sí, profe, allá da 3.21. 3,2. ¿3, qué? 3,2. 3,2. Sí, señor. Listo. Ya usamos el seno. Vamos con el coseno. La definición desde la trigonometría del coseno me dice que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, otra vez, el ángulo es de 40. El cateto adyacente, pues ya sabemos, si ya usamos Y, pero igual, pues la miradita no quita mucho tiempo. Ya sé que el cateto adyacente es AX. La hipotenusa sigue siendo A. Otra vez, vamos a despejar a X, que es la incógnita. Y esta pasa a multiplicar allá. Entonces a X es igual a A. Coseno de 40, reemplazando los valores. A vuelve a ser 5. Coseno de 40. ¿Cuánto nos da este? 3.83. 3.83. Profe, Sí, ¿con profe. cuántos decimales vamos a trabajar? Con 2. Arriba en da ¿cuánto? 3 punto qué. Arriba es 3.21. 3.21. Ok. Que trabajemos con 2 decimales. Listo. Ese es el primer y segundo paso con respecto a. El tercer, cuarto, quinto y sexto paso es hacer exactamente esto mismo, pero con B y luego con C. Señor. Pues con nosotros dos, pero teniendo en cuenta pues de que es 2B, entonces vamos Exacto. a ver la magnitud de 6 y teniendo en cuenta el medio del otro. Entonces, vamos en el segundo, vamos para el tercer paso. Descomponer vector B. Entonces, vámonos para el dibujito y miren dónde está B. Ojo acá con B. Tengo varias salidas. Lo puedo hacer, puedo descomponerlo con respecto al eje X. Es decir, puedo hacer esto por acá y el angulito sería acá. Tocaría buscar el complemento o el suplemento dependiendo del ángulo que escoja. Si quiere lo pueden hacer con este. Más voy a hacerlo con este como para que tengamos otras alternativas y no nos volvamos muy mecánicos. Yo puedo hacerlo con este. Y si lo hago con este, entonces, ¿qué digo? Que este sería, bueno, que se nos olvidó. Bueno, yo no puse los signos, pero ahorita cuando vayamos a hacer la resultante, los podemos tener en cuenta. No se les olvide que a Y y a X son negativos. Aquí los dejé positivos. Tengo dos opciones. O si quieren de una vez le Sí. ponemos el signo, ¿sí? Pongámoslo de una vez para que no se me vaya a olvidar. Es, A Y es profe, el negativo, negativo. todos dos son negativos, ¿cierto? Sí, profe, otra opción no puede ser hallar el suplemento del ángulo que tengo ahí y de una ya conozco el otro ángulo. Claro, o sea, una Hay varias opción, opciones, ¿no? sí, puedes trabajar con este. ¿Este cuánto mide? Este mide 20, ¿cierto? Sí, O este que mide, ¿cuánto? 70. 70. Y hacer la descomposición acá, también. Como quieran. Yo acabo de elegir hacerlo con 20 y me tiene que dar exactamente lo mismo. Pues eso, si alguien quiere hacerlo con 70 y verificar las respuestas, pues perfecto. Entonces yo ya sé que este es BX, ¿cierto? Negativo, ¿sí o no? Ojo BX con los signos. negativo y BY es positivo. Y BY es positivo, muy bien. Siempre se Y junta el final de un vector con el inicio de otro. estamos aquí sumando por el método del triángulo, ¿cierto? La cabecita del primero, el origen del segundo y el vector B, que es este, en este caso sería 2B, la suma de esos dos. Este B ya es positivo. ¿Listo?
Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo. Esto es en el gráfico, que ya lo hicimos. Entonces, nuestro cuarto paso sería hallar Bx y hallar By usando las funciones seno de teta y coseno de teta. Entonces empezamos con seno. Ya sabemos que la definición de seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, seno de, elegimos el de 20 grados, ¿cierto? Y la magnitud va a ser 6, ¿no? Elegimos el de 20 grados y la magnitud va a ser 6, porque es 2b, ¿verdad? Es decir, yo estoy usando Bx, By y todo, pues sería descomponer el vector 2b y todo eso, pero yo ya puedo obviarlo si quieren y yo sé que estoy trabajando con 6, no hay ningún problema. Entonces, seno de 20, con tal que use la magnitud Bx, ¿cierto? El cateto opuesto es Bx sobre la hipotenusa que es B, despejo X, que ese es mi meta, paso B para allá, entonces me queda B por el seno de 20, luego Bx es igual a B, que pues sabemos que es 2B, ¿cierto? Para evitarme poner ese 2, yo ya sé que ese B es 2B, o sea, 6 centímetros por el seno de 20. ¿Cuánto nos da esto? 205, profe. ¿Cuánto? 2.05. 2.05. Listo. Vámonos para el coseno. Coseno de teta, sabemos que es cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, coseno, el ángulo que estamos usando es el de 20. Ya sé que el cateto adyacente es BY, ¿cierto? Pues si ya usé BX, ya sé que el otro es BY, igual lo miremoslo acá. Miren que el cateto adyacente es BY sobre la hipotenusa. Entonces vamos y despejamos. Nos queda By es igual a B por el coseno de 20. By es igual a B otra vez mide 6 por el coseno de 20. ¿Esto cuánto nos da? 5,63. 5,63. ¿Cuál es que es negativo? El La X. X. Exacto. Listo. Un segundito, por favor. Voy a contestar por aquí un mensaje. Vamos haciendo el de X mientras tanto, mientras yo respondo por acá. Bueno, listo, ese era nuestro tercer y cuarto paso. Entonces, ya tenemos todo leve. Vamos a hacerlo solo con un quinto paso para que nos quede más resumido, decir hallar las componentes Cx y Cy usando las funciones seno y coseno. Pero yo ya sé que para hallar las componentes Cx y Cy, pues me tengo que ir a mi gráfico y mirar qué ángulo voy a usar. Y aquí tengo también varias opciones. Entonces ya sabemos que, voy a despejar aquí un poquito, así ya le pongo el valor. Ya sabemos que este vector mide, ese, ¿cierto? Lo hicimos en el sentido contrario de las agujas del reloj y mide 10 grados, ¿cierto? Es 10 grados, ¿verdad? Y 3 centímetros. Lo podemos trabajar con ese, o si quieren, lo pueden trabajar con este,
¿Cuánto mide este? 80, ¿cierto? 80. 80. Ujú. Y la magnitud es, como es un medio, y la magnitud es 3 centímetros. Listo. Un segundito. Con cualquiera de los dos podemos trabajar, con el de 10 o con el de 80. Entonces, bueno, sigamos, cojamos el de 10, que igual es el que nos dieron en el ejercicio inicial, pero recuerden que todos me deben de dar lo mismo. O sea que este sería, acá muy pequeñito, este sería, como este es el vector C, este sería nuestro Cx positivo, ¿cierto? Y este sería nuestro Cy negativo. Listo. Ya es algo como por acá porque nos quedó por ahí muy pequeñito. Este es el de 10 grados, este es Cy negativo y este es Cx positivo porque va en el sentido positivo de la X. Y este es el vector C que mide 3 centímetros, así de sencillo. O sea que el cateto opuesto va a ser Cx y el cateto adyacente va a ser Cy. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más rápido porque ya sabemos cómo es la mecánica. Seno de 10 grados, ¿cierto? Es igual al cateto opuesto. Acabamos de mirar que el cateto opuesto es Cx sobre la hipotenusa. Entonces vamos a decir que Cx es igual a C, pasando este para allá, por el seno de 10. Luego Cx es igual a 3 centímetros, ¿cierto? Que mide C por el seno de 10. Luego, ¿cuánto nos da esto? 0.52. 0. 52, profe. 0.52. Sí, profe. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Vámonos para el coseno. Ya sabemos que el coseno nos dio como cateto opuesto, o sea que el coseno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Luego Cy es igual a C, coseno de 10 grados. Entonces Cy es igual a los 3 centímetros que mide el vector. Ya sabemos que estamos trabajando con un medio de C, lo mismo pues para evitarnos poner ese medio por ahí que nos enreda el camino. Coseno de 10 grados. Luego Cy es igual a... ¿Cuánto nos da este? 2.95 negativo. Muy bien. Muy bien por estar pendiente de los signos. Listo. Una vez tenemos todos los vectores descompuestos, hemos hecho toda la descomposición vectorial, pasamos al, vamos a llamarlo sexto paso, que es hallar R. ¿A quién hemos llamado R? Pues a la resultante, que en este caso sería ¿quién? La suma de la tarea, ¿no? A más 2B más un medio de C. ¿Y ese R quién es? Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a venir para mi dibujo. Vamos a ver si no me queda aquí muy encima. O lo que voy a hacer, voy a elegir dos vectores para hacer el paralelogramo. Y la resultante de esos dos lo sumo con el otro. Es decir, voy a coger el vector, por ejemplo, escojo 2. Voy a escoger, digamos, 2b y ya. Entonces, hacer el paralelogramo, ¿qué significa? Volver a hacer A acá arriba. Recuerden que el paralelogramo tiene 4 lados y ya tengo 2. Entonces, hago el vector A otra vez por acá arriba. Aquí le estoy haciendo líneas punteaditas. Y luego hago el vector
el otro vector aquí, de tal manera que se me forme un paralelogramo. Aquí en líneas punteaditas también. Es como para darle una cosa diferente. Pero este es A, ¿verdad? Este vuelve a ser A y este vuelve a ser 2B. Esto es como completar el paralelogramo, los dos lados que faltan. La diagonal que voy a hacer acá, esta diagonal, estoy haciendo por acá. Esta diagonal, ¿quién es? En suma de paralelogramo, pues esta diagonal va a ser ¿quién? A más 2B, ¿cierto? Esta diagonal. Listo. Pero me falta ¿con quién? Me falta con C o con un medio de C, que es este por acá. Entonces, ¿qué hacemos? Otro paralelogramo, pero ¿entre quiénes? Entre esta respuesta que acabo de hallar y el vector que me falta. Entonces, voy a coger otra vez este C pequeñito y lo hago aquí. Este C pequeñito lo hago acá. Mírenlo por aquí otra vez, que sería un medio de C. Y abajo hago este grande, pues este que acabo de hacer. Profe, qué pena, se va a hacer ese otro, pues como en otro ladito, es que ya como que no se alcanza a ver, yo ya no veo. Ah, no, ya lo ubiqué, ya lo ubiqué. Ok. ¿Ya lo viste? Ok. Voy a tratar de pintarlo, miren cómo me acaba de dar el paralelogramo final. Miren que lo estoy haciendo en rayitas. ¿Sí lo ven? Pero, o sea, que Tiene que deben quedar, de, lo que, o sea, que lo que mide 2B debe de haber entre ese punto y entre el final de A, ¿o qué? claro, es decir, lo que tú haces es, inicialmente mira, este era 2B, ¿cierto? Este era 2B y por aquí estaba A. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esta A, volverla a hacer acá, exactamente igualita con la misma inclinación y la misma medida, y este 2B, volverlo a hacer acá, ¿cierto? Va a Eso es ser lo que uno para, hace. Hacer el paralelogramo. Recuerda que un paralelogramo tiene los lados opuestos, iguales y paralelos. Y lo que hace luego es trazar esta diagonal, ¿cierto? Que esta sería la respuesta, una primera respuesta. Pero como son tres vectores los que tengo que sumar, ¿y quién me falta? Me falta C, que es esta por acá, o un medio de C, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Completo paralelogramo entre estas dos rojitas. Es decir, esta la volví a hacer por acá y esta la volví a hacer por acá. Y me dio otro paralelogramo que estoy pintando. ¿Qué me está haciendo falta? La diagonal, porque la respuesta es la diagonal. Esta, que la voy a hacer ya enseguida. Esta es la respuesta final, ¿cierto? Que de aquí en mi gráfico, ¿desde dónde hasta dónde va? Desde acá hasta el origen. Entonces, si yo trazo esta, en este que acabé de pintar en líneas inclinaditas, esta, mis queridos estudiantes, que estoy acá reteñiendo de rojo, esta es la R, la que yo necesito, ¿cierto? Ahorita, si lo están haciendo en papel, ¿no? Hojita cuadriculada, papel milimetrado, y usando transportador y regla, esta R nos tiene que medir el resultado que vamos a hallar más el ángulo, enseguida les cuento. Entonces esta R que acabo de hallar, que es el producto de hacer dos paralelogramos, que ya es la resultante, ¿cierto? Esta R entonces es ¿quién? Pues esta R es A más 2B más un medio de C, ¿cierto? Esa es R. Ese eso es lo que tengo que el hacer, último ya paso. tengo que hacer las magnitudes y luego coger los ángulos, ¿cierto? ¿No? Exacto. Entonces mira, aquí lo voy a hacer pequeñito. R nos dio como por acá, ¿cierto? Sí. Nos dio fue abajo. ¿Qué memoria la mía? ¿Me dio arriba o abajo? Me dio arriba, sí. R sí, está bien ahí, más o Más menos, ¿cierto? inclinado. O sea, Sí, es más un pegado a la aproximado. Lo que yo les quiero mostrar acá, permítame, lo que yo les quiero mostrar con la R que me acaba de dar es lo siguiente.
esta R, bueno, ahí es, vamos a suponer pues que sea esa aproximadamente. Esta R, que ya es la respuesta final, también tiene su RY, ¿cierto? Yo lo descompongo, también tiene su RY y también tiene su RX, ¿verdad? Pero ¿quién es RY? Pues como este ángulo no lo conozco, porque lo tengo que hallar incluso, y R tampoco lo conozco, que eso es lo que estoy hallando, pero RY y RX sí los puedo conocer. Para eso hicimos todos estos pasos anteriores. ¿Quién es RX? RX es la sumatoria de las componentes en X. Entonces, Rx es muy fácil. Me vengo para mi ejercicio y sumo todas las X. AX, BX y CX. O sea que Rx es AX, y enseguida ponemos los signos, ¿no? Más BX más CX. Ese es Rx. Entonces, ¿me ayudan, por favor, para agilizar? ¿Cuánto nos dio AX? 3.83. Negativo, ¿cierto? Negativo. Sí, negativo. Menos 3.83. Sí. Listo. ¿Cuánto nos dio BX? No sé, eso sí no. No le alcanzamos a tomar Menos 4, profe. 2.05, profe. Menos 2.05, ¿cierto? Entonces, Tormenta. permítame. Menos 2.05. Menos 2.05. Y CX, por aquí lo tenemos, más 0.52, ¿cierto? ¿Alguien que me ayude con esta operación? Entonces, RX nos va a dar menos 3.83 menos 2.05 más 0.52 nos da 5.35 negativo. Pues aquí haciéndolo en la cabeza. menos 5.35. 36, profe, exactamente. 33. 36. 36. Listo. Entonces, ¿quiénes serán las RY? Pues RY es la sumatoria de las componentes en Y, o sea, AY más BY más CY, ¿cierto? Porque miren que también necesito RY, ya tenemos RX, necesito ese RY. Entonces, simplemente pues reemplazamos. Luego, RY es igual. ¿Cuánto nos dio Y? 3.21. 3,21. BY, ¿cuánto nos dio? No sé. Y es negativo, ¿cierto? Sí. ¿O no? Sí. BY nos dio No sé. 5,63, ¿cierto? Sí, profe. Y CY nos acabó de dar menos 2.95. Entonces, ¿cuánto nos da esto? Menos 0.53. Menos 0.53. Pero si es Entonces, lógico observen que es negativo, si es lógico que es negativo cuando vas hacia arriba. ¿Cuándo qué, perdón? Es lógico que es negativo cuando vas hacia arriba el RY. No, tiene razón, debería dar negativo. Lo que pasa es que como mi ejercicio no tiene las medidas exactas, esto me da a entender que el que lo esté haciendo con transportador y regla, Le das a mí me dio abajo. por aquí arriba, le tiene que dar abajo. R Le le tiene das que dar abajo. abajo. Sí, Le das porque más o todos menos. dos dieron negativos, miren. RX dio negativo y RY dio negativo. Todos dieron negativos. Entonces, espero que si alguien lo está haciendo bien juicioso con transportador y regla, verifique que R debe dar abajo. Da abajo, profe, Eso es es una... en la parte, profe, o sea, en el ángulo del paralelogramo Cuadrante 3. del, ¿cierto? En Sí, el 3, O sea, sí, señor. la resultante debe dar en el cuadro 3. En el cuadrante sí, 3, sí. señor. Sí. Ok. Entonces, no, excelente. Qué bien por esa observación. Ahí los veo muy bien. Sí, porque es que yo dije, o sea, si es negativo,
es porque debe dar hacia abajo, porque siempre es Sí. punta con final y punta con final de vectores, siempre. Excelente, excelente. Bueno, entonces, muy bien, espero pues que yo lo tengo es por acá, porque recuerden que yo he hecho todo así sin las medidas exactas, pero ya me confirmaron que da en el cuadrante 3. Ya tengo Rx y Ry, pero recuerden que el problema neta es R. Entonces, R, mírenlo por acá, R es una hipotenusa, ¿cierto? Y si ya tengo los catetos, ¿cómo hallo R? Pues, y Pitágoras, ¿cierto? ¿No? R es Rx al cuadrado más R al cuadrado. Y esto ya lo tengo, lo acabé de hallar, ¿verdad? Entonces bastaría reemplazar. R al lado sería Rx que nos dio menos 5.36. Claro que esto va a dar todo positivo, pero igual pongámosle el sí. Y Ry que nos dio menos 0.53 al cuadrado. Entonces, ¿eso cuánto nos da? Y le sacamos raíz cuadrada. Luego, R va a ser igual a la raíz cuadrada de... ¿Eso cuánto me da? Profe, el primero da 0.3136. 0.31 más positivo, ¿cierto? Por estar elevado al cuadrado. Más 0.28. ese primero sí da eso, segurita. Me parece que da muy pequeñito, siendo que es un 5 al cuadrado. Lo Profe, mismo que perdón, el es de que lo había puesto un 0 adelante. Es 28.72. Ah, yo bien estaba. 28.72. Sí, señor. Y el otro sí da así, 0,28. Sí, el otro sí. ¿Cuánto me da esa suma y le sacas de una vez raíz? 5.38. 5.38 ya con la raíz acá, ¿cierto? Listo. Entonces, mis queridos estudiantes, si lo estamos haciendo con transportador y regla, ya sabemos que esa R debió haber dado como por acá, ¿cierto? Y acabamos de hallar Ry que nos dio negativo, y acabamos de hallar Rx que nos dio negativo, y acabamos de hallar R. que tiene una distancia, una magnitud de 5,38. Eso. Entonces, si estamos trabajando bien con transportador y regla, usted coge su reglita y mide R y le tiene que medir, pues aproximadamente, ¿cierto? 5.3, 5.4, muy aproximadamente. Solamente nos falta el ángulo. Este teta, vamos a utilizar otra, podemos usar cualquiera, seno, coseno, tangente, cualquiera. Lo que pasa es que pues, uno se acostumbra a trabajar con tangente, pero ya conociendo los tres lados, cualquiera de las tres funciones me sirve. Pues, acostumbramos a hacerlo con tangente, pero igual les reitero que ya conocido los tres lados, cualquiera. En la trigonometría me dicen que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, esa es la definición. Y esto lo conocemos, ¿cierto? Entonces, tangente de teta es Ry que nos dio menos 0.53 sobre Rx que nos dio menos 5.36. Da positivo. ¿Sí? ¿Cuánto me da esa división? Da positiva, pero ¿cuánto nos da? 0.09. 0.09. Luego, teta es igual a tangente inverso de 0.09, lo hacemos en la calculadora, ¿y cuánto nos da? 5.14. 5.14. Positivo, ¿cierto? Largo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Miren que este ángulo es muy pequeñito, positivo, y como me dio en el tercer cuadrante, ¿con quién lo voy a medir? Con el eje, o sea, en el sentido contrario a las agujas del reloj y con el eje negativo de la X, porque me dio ahí, ¿cierto? O sea, este 5.14, ¿dónde lo voy a medir? Acá.
Eso yo aquí lo estoy maximizando, pero eso va a dar muy pegado. Miren que el ángulo está muy pequeñito, ¿cierto? Este ángulo debe medir 5.14 grados, demasiado pequeñito. RY ya lo conozco, yo ya sé que este R me da Profe, 5.3. y si el Señor, ángulo era negativo, es hacia las manecillas del reloj, ¿cierto? Cuando es positivo, serían, exacto, sí señor, serían el ya. sentido de las manecillas del reloj. Entonces, hacen el ejercicio con el transportador y regla y verifican tanto ángulo como resultante. Eso es como una manera de hacerle la prueba. ¿Listo? Los Este ejercicio pantallazos. que acabamos de resolver, y voy a empezar por acá, empecemos con este. Listo, al primero, donde hicimos pues, un poquito, pues ahí, mucho vector encima de otro vector. Bueno, igual pues recuerden que queda el video. Este es donde ubicamos los vectores, le hicimos la descomposición. Bueno, luego empezamos todo el trabajo con el vector A, con seno, coseno, hallando sus componentes rectangulares a X y a Y. Luego hicimos exactamente lo mismo para el vector B, todas sus componentes, en Bx, en By, con las funciones seno y coseno. Y exactamente lo mismo para el vector C, con las funciones seno y coseno. De una vez, para que quede en el pantallazo, el paso final sexto fue hallar R, que R se halla con la suma de las Rx, que son todas las sumas de las X, y RY se halla con la Y, que es la suma de todas las Y. Luego se aplica Pitágoras para hallar R, una vez conocido Rx y Ry, aplicamos Pitágoras, eso nos dio R, y usando la función tangente inverso, hallamos el ángulo. Bueno. De igual manera se hace pues ya no nos da tiempo de hacer pero inténtele lo mismo, solamente que cuando lo vayan a ubicar, entonces ya saben que A lo van a ubicar, que este A lo van a ubicar al contrario, ¿cierto? Si nos dio por acá, entonces este es de 40, ¿dónde está menos A? Pues este es menos A, ¿cierto? Listo. Y así sucesivamente. Este segundo ejercicio, pues trasladen los vectores al plano. Quieren mañana en el aula taller le podemos trabajar a este o a uno de estos dos. Igual para los que puedan estar en el aula taller, para los que no, recuerden que yo les dejo el video en el Moodle con la clase, ¿cierto? Estos son muy parecidos a los que hicimos ahorita al inicio de la clase. Me voy a enfocar por cuestión de tiempo, sino a este, que son facilitos, ¿cierto? Miren, A más B. Ya saben que cómo se hace A más B, pues simplemente sumamos las X con las X y las Y con las Y. Entonces, ¿quién sería A más B? 1 más menos 3 sería menos 2 y 5 y 4, 9. Ese es A más B. A menos B sería 1,5 menos B, que es menos 3, 4, ¿cierto? Entonces sería 1 menos por menos, más 3, 5 menos 4. ¿Esto qué me daría? 3 más 1, 4, 5 menos 4, 1. Listo. Ese sería A menos B. Para hacer pues 3A, A vale 1,5, lo hacemos por pasos, menos 5B, y B vale menos 3, 4, más 2C,
más 2c, y c vale 5 menos 3. Dame si no resolver, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría 3 por 1, 3, 3 por 5, 15. Menos, y menos por menos da más. Ojo, si yo voy a usar este menos con este menos, entonces ya aquí no me puede quedar menos, porque estaría usando el menos 2 veces. 5 por 3, 15. Positivo adentro, ¿cierto? Y menos por más da menos, 5 por 4, menos 20. Porque también podría dejar el menos afuera, pero entonces no multiplicaría signos. Mejor así. Menos por menos da más, y menos por más da menos. Ya hice la multiplicación de los signos. Y acá nos queda más por más, 2 por 5, 10, coma, más por menos menos, 2 por 3, 6. ¿Cómo resolvemos este? Término a término, ¿cierto? Entonces me quedaría 3 más 15 más, o sea, sumo las x. 3 más 15 más 10, coma, y sumo las y. 15 menos 20 menos 6. Sumé todas las x acá y aquí sumé todas las y. Listo. Entonces esto me da 15 y 3, 18 y 10, 28, coma, y me da menos 5 y menos 6, menos 11. Así se hace este, ¿listo? De igual manera hacen este. Profe, y ese de 3, Con los vectores del ejercicio anterior, hallar los escalares alfa y beta tales que se cumpla ¿qué? Entonces, ¿cómo sería este? Me los llevo todo para poder ver los vectores. Voy a borrar acá. Bueno, eso se vino con números y todo. Entonces acá, vamos a hacer este de acá. Alfa, beta menos alfa b, perdón. No lo vayan a confundir porque eso no es beta sino b. Alfa por el vector b menos, este sí es beta, por el vector c es igual a A. Entonces, alfa por el vector b, y el vector b es menos 3, 4, ¿cierto? Menos, esta es la letra griega beta, por el vector c. El vector c es 5, menos 3. Es igual a A, y el vector a es igual a A, y el vector a es 1,5. Ya sabemos que un escalar por un vector es este por este, entonces ¿cómo me quedaría? Menos 3 alfa, 4 alfa, sigo acá, este por este y este por este. Entonces voy a dejar el menos acá, beta por 5 me da 5 beta, y menos 3 por beta me da menos 3 beta. Igual a 1,5. Voy a hacer esta resta. ¿Sería menos 3 beta o más 3 beta, 3 positivo? Porque No, ¿sabes por qué lo dejé menos 3? Afuera. Sí, que mira que dejé el menos afuera. No he multiplicado signos, que ya lo voy a hacer. Bien, perfecto. Entonces acá voy a hacer esta resta. Recuerden que para restar se restan las x con las x y las y con la y. Entonces me queda menos 3 alfa. Ahora sí, menos 5 beta, ¿cierto? Las x con las x. Y la y con la y. Entonces 4 alfa. Menos por menos, ahí sí. Más la otra y que sería 3 beta. Igual a 1,5. Entonces, esta componente en X es igual a esta componente en X. Y esta componente en Y es igual a esta componente en Y. Entonces, me va a dar menos 3 alfa, menos 5 beta,
igual a 1. ¿Cierto? Acá igual a la X. Y vamos a igualar la otra. 4 alfa más 3 beta igual a la componente en Y, que es 5. Voy a ponerla aquí debajo mejor. Entonces la otra, la que acabo de escribir, voy a repetirla por acá. 4 alfa más 3 beta igual a 5. Tenemos un sistema de ecuaciones. Método de sustitución, reducción, igualación, cualquiera de ellos. Entonces, como les he dicho, el método de reducción es muy práctico. Y aquí necesito o anular alfa o anular beta. No está pues como tan obvio, pero miren, yo necesito que decidamos anular cualquiera de ellas. Por ejemplo, tomemos la decisión de anular alfa. Si tomo la decisión de anular alfa, necesito que estas dos sean iguales. Y para que estas sean iguales, pues el truquito es multiplicar esta por 4 y multiplicar esta por 3, ¿cierto? Porque si multiplico esta por 4 me da menos 12. Y si multiplico esta por 3 me da 12. ¿De dónde saco estos números? Pues son estos mismos. Pero los invierto, ¿cierto? Entonces, ecuación 1 por 4. ¿Cómo me quedaría? 3 por 4 me queda menos 12 alfa, toda, ¿no? Menos 4 por 5, menos 20 beta, igual a 4 por 1, 4. Y ecuación 2 por 3, o sea esta, 3 por 4, 12 alfa, de una vez lo voy a colocar debajo, 3 por 4, 12 alfa, será el objetivo, ¿cierto? Mire que ya son igualitos, más 3 por 3, 9 beta, igual a 3 por 5, 15. ¿Para qué hice eso? Pues para que me quedaran una de las variables iguales y las pudiera cancelar. Si hubiera elegido beta, ¿cómo hubiera multiplicado? Si hubiera elegido anular beta, multiplico la de arriba por 3, ¿cierto? Y la de abajo por 5. Y también me hubiera dado lo mismo. Entonces anulo las alfa. ¿Este cuánto me da? Menos beta, menos 20 más 9 me da menos 11, ¿cierto? Menos 11 beta. Y 4 más 15 me da 20. Y acá despejamos beta. 19, Beta es igual a... necesito una plana de sumas. 19. Beta es igual a... paso el 11 a dividir con signo y todo, ¿no? 19 menos 11. 19 Menos 19 onceavos. Menos 19 onceavos. Ese es beta, ¿no? Y ya sabemos que ya conocido beta en 1 o en 2, cualquiera. Recuerden que esté la 1 y que esté la 2. Entonces, en cualquiera de ellas, digamos beta igual a menos 19 onceavos en 1. Entonces, ¿cómo me quedaría? Voy a reemplazarla acá. Menos 3 alfa, menos 5 beta. Pero beta es menos 19 onceavos. Igual a 1. Ya la única incógnita es alfa. Entonces me queda menos 3 alfa, menos por menos, más... Esto es una multiplicación de fraccionarios, ¿no? Numerador por numerador, denominador por denominador. 5 por 9, 40, van 4, 5 por 1, 5 y 4, 90. Onceavos igual a 1. Como necesito despejar alfa, entonces paso este a restar. Nos queda menos 3 alfa igual a 1 menos 90 onceavos. Pero bueno, 95. 5 por 9, 45. También van a necesitar repasar las tablas. 5 por 9, 45. O sea que esto es un 5. Luego, menos 3 alfa es igual. Vayan acompañándome en las operaciones para que no me vaya a equivocar. 11 dividido 1 da 11 por 1, 11. Menos 11 dividido 11 da 1 por 95, da 95. Menos 3 alfa me da 11 menos 95 da menos 84, ¿cierto? 84, 94, 95. Menos 84 sobre 11. La meta es después de menos 3 que está multiplicando, pasa a dividir. Luego alfa con signo y todo, ¿cierto?
Entonces menos por menos da más, me queda 84 sobre 11 por 3, ¿cierto que sí? Luego alfa es igual a 84 sobre 3 por 11, 33. Alfa y beta. Dejo aquí el pantallazo para que lo miren. Cómo se resuelve. Pero ahí se puede sacar tercera o se deja así. Claro, sí, 8 y 4, 12. Tercera de 8, 2, ¿cierto? 2 y sobran 2. Tercera de 24, 8. 28 onceavos, Sí. ¿cierto? Sí, profe. 28 onceavos. Sí, esa es la respuesta. Bueno, mis queridos estudiantes, yo enseguida, ya porque el tiempo no nos dio, enseguida descargo la asistencia. Bueno, mañana el aula taller, los que puedan estar, para que sigamos haciendo ejercicios de este taller. Si tienen alguna dificultad, me escriben por WhatsApp, por correo, y con absoluta certeza, pues que les resuelvo las dudas que tengan. ¿Listo? Profe, yo Un feliz día. con conectarme las aulas taller. No sé por qué. Víctor, Sí. pero vos estás inscrito en el equipo. Profe, sí, por Lo que pasa ejemplo, es que a veces, sí, en la del dime. viernes no, en la del viernes pasado no supe cómo conectarme, porque llegué un poquito tarde, ¿Vos llegué como estás a las en el del viernes 6:20. o en el del miércoles? ¿Estás en el del De viernes o del miércoles? ¿En el del viernes? viernes 6 de la tarde. Bueno, lo que pasa es que si ya es olvido mío, como yo tengo un equipo aquí en Teams, entonces solamente invitación al equipo, pero ahorita le voy a mandar el link a todo el grupo para que se conecten todos los que quieran. Y lo mismo hago el viernes. Si alguna cosa, Víctor, tú tienes mi celular. Si algo, me escribes al WhatsApp y yo te mando la invitación por WhatsApp si te da dificultad. Listo, profe, gracias. Bueno, un feliz día para todos. Cuídense mucho. Profe, Dios los muchas bendiga. gracias. Feliz día. Gracias, profe. Hasta Chao. luego. Chao, profe, gracias. Dime, Profe, Profe, gracias. Jimena, una preguntita, claro ¿me que puedes sí. confirmar si te llegó el correo electrónico esta mañana? Dame un segundito, yo reviso. Claro. Sí, Jimena, ahí lo tengo ya. Sí.